Vamos ahora a trabajar la segunda parte de nuestro caminar por los circuitos rectificadores, esta vez hablando del circuito rectificador de media onda. Primeramente veremos el circuito básico y las curvas que probé, y después introducimos el capacitor para hacer menos grave las caídas, las variaciones de voltaje. El circuito que tenemos nosotros es el circuito rectificador de media onda, que como ustedes ven es bastante simple. Las ecuaciones del circuito que tenemos aquí son las ecuaciones que se siguen del circuito y no tienen nada que ver con el modelo que vamos a usar para el diodo. Para el diodo vamos a usar el modelo DC que ya tenemos presente, y como este circuito lo que queremos nosotros es entender el funcionamiento, lo que hacemos es considerar las regiones por separado y ver cuáles son el voltaje de la salida y las condiciones que debe cumplir la fuente de voltaje. Empecemos con el diodo apagado. La corriente es igual a 0 amperios, y si sustituimos en las ecuaciones 1 y 2 tenemos que el voltaje de salida es igual a 0 voltios, y el voltaje del diodo va a ser igual al voltaje de la fuente, que debe satisfacer, por las necesidades de la región, ser menor que V1. Si nos vamos entonces al circuito, el diodo encendido, el voltaje en el diodo es igual a V1. De la ecuación 1 tenemos que el V0 va a ser igual a Vs menos V1, y de la ecuación 2 despejamos para la corriente, la cual debe ser positiva o 0. Es decir, que la fuente Vs debe satisfacer la condición de ser mayor o igual que el voltaje de encendido del diodo. Resumimos diciendo con la ecuación en partes: el voltaje de la salida es igual a Vs menos V1 cuando Vs es mayor o igual que V1, el diodo encendido, y es igual a 0 cuando Vs es menor que V1, el diodo apagado. En el caso particular de un diodo ideal en que V1 es igual a 0, nos queda la ecuación que vemos aquí, y que simplemente discrimina entre el positivo o negativo del voltaje de la fuente. Las curvas de salida las podemos ver aquí. En el caso A tenemos las curvas para el diodo ideal, que está mostrado en azul. El Vs está mostrado en línea punteada verde. Como se puede ver, la parte negativa de la fuente original no está tomada en la salida, y es por esa razón que se le llama rectificador de media onda. Recuerden, rectificador quiere decir que el voltaje no va a estar cambiando de signo. Cuando introducimos el voltaje del V1, entonces las curvas que nos quedan son las del caso B. Vemos entonces ahora una diferencia entre el máximo de la fuente y el máximo que alcanza el voltaje de la salida, que es la diferencia un V1. Asimismo, podemos observar que el voltaje de la carga no empieza a crecer sino hasta que el voltaje de la fuente alcanza el valor V1. Vamos a comentar sobre estas curvas. En primer lugar, son curvas que se ofrecen por un rectificador que no ha sido filtrado. Lo que esto quiere decir es que el voltaje de salida varía entre un máximo, que es Vm menos V1, y 0 voltios. Una variación bastante grande para muchas aplicaciones, pero para muchas otras es suficiente. Por ejemplo, los cargadores de batería que se mencionan en la sección 16 de su libro. Muchas otras aplicaciones, como dije anteriormente, no pueden aguantar estas variaciones, y por eso se utilizan filtros para aplanar, para hacer con menos variaciones la salida. El filtro con una capacitancia o con un capacitor que aplana, según el smoothing capacitor, como le llama el libro, es el que consideramos aquí, porque es el más popular entre las aplicaciones, y en particular se utiliza también en las fuentes de poder, aunque en este caso hay veces que se requieren filtros más complejos por diferentes razones de operación que no vienen al caso para este curso.
Aquí tenemos el circuito, la topología del filtro capacitivo, que consiste simplemente en colocar en paralelo con la resistencia de salida con la carga una capacitancia. Recuerden que la capacitancia no puede variar su voltaje rápidamente, y aquí es donde podemos utilizar nosotros el concepto de constante de tiempo. Antes de empezar con la parte matemática, veamos cómo funciona desde un punto de vista cualitativo. Inicialmente, o cuando el voltaje en la carga es más bajo que lo que sea el voltaje en la fuente, el diodo se enciende y entonces la corriente que proporciona la fuente va a estar dividida en dos ramas, una rama que se va hacia el condensador, que empieza entonces a cargarse, y otra parte de la corriente que va a dar servicio a la resistencia. El voltaje de la salida es el voltaje de la fuente, de la capacitancia también, porque está en paralelo, y este voltaje va a estar subiendo puesto que el condensador se está cargando. Cuando alcanza el valor máximo, que va a ser el máximo que entrega la fuente menos el voltaje a la salida, ¿verdad? El voltaje en el diodo, sucede lo siguiente: como ya el diodo como ya la capacitancia alcanzó el valor máximo, lo único que puede hacer es disminuir. Eso significa que la corriente va a cambiar sentido. Lo interesante aquí es que el diodo no permite que la corriente fluya hacia la izquierda. Si nosotros tenemos la constante de tiempo más suficientemente grande, de manera que la disminución en el capacitor sea más lenta que la disminución en la fuente de voltaje Vs, entonces el diodo se desconecta y tenemos nosotros un circuito RC como el que vimos en el video pasado, en donde el capacitor se va a estar descargando. El valor máximo a partir del cual empieza a descargarse precisamente viene siendo Vm menos V1. La constante de tiempo es larga, pero eso no impide que el capacitor se descargue, y conforme va pasando el tiempo, la fuente vuelve a subir, y al subir la fuente va a llegar un momento en que se igualan el voltaje de salida y el voltaje de la fuente más menos V1, y en ese momento volvemos entonces a la fase de carga, y así va a estar cambiando en un sentido y en otro entre la fase de carga y de descarga. Con la explicación que hemos dado, la curva que se obtiene para el voltaje de la salida puede apreciarse en la curva roja que se ve ahí. La curva azul corresponde a un filtro, a una salida no filtrada. Entonces, cuando llega el máximo, se desconecta el diodo, y el voltaje de la salida es el correspondiente a un voltaje del capacitor que se está descargando a través de la carga. Este voltaje va disminuyendo en forma exponencial hasta que llega un momento en que se iguala otra vez con el voltaje Vs menos V1, que es el voltaje de la curva azul, y se vuelve a conectar el diodo para cargar al capacitor y subir hasta el máximo. En el caso de la corriente, podemos ver que cuando el diodo se enciende, va a cargar a la capacitancia. Como el voltaje en la capacitancia está más bajo que el voltaje en la fuente, entonces va a haber corriente que va hacia la capacitancia. Inicialmente es mucha, porque parte se va a la capacitancia y parte a la carga, y esa va disminuyendo conforme va aumentando el voltaje de la salida, hasta que llega un momento en que, como habíamos dicho, se desconecta el diodo y otra vez la corriente vuelve a bajar porque el capacitor se está descargando. Ahora vamos a la parte analítica. Vamos a
dar unas definiciones y a recordar algunas de ellas, ¿verdad? El voltaje de rizo es la diferencia entre un máximo y un mínimo. La habíamos visto en la curva anterior. EBL va a ser el valor promedio en la salida, y esta, como dijimos, va a ser el equivalente a la batería que se está sustituyendo con esta fuente. T mayúscula va a ser el periodo de la fuente, y F, la inversa del periodo, es la frecuencia de la fuente. Para nuestros casos, lo más común es que usemos 60 Hz, pero en algunos ejemplos o ejercicios se puede usar otro valor. Vm es el valor máximo que alcanza la fuente de voltaje, y L el promedio de la corriente en la carga. P y B es el valor inverso máximo en valor absoluto que alcanza el diodo, y esto es importante porque no debe ser tal que se llegue a la región de ruptura del diodo, ya que entonces el rectificador deja de funcionar. BRMS es el voltaje máximo sobre raíz de 2, puesto que estamos hablando de una onda senoidal. Entonces, ya con eso vemos lo siguiente. Tomemos el valor, la integral, para calcular el voltaje promedio, de acuerdo a la definición que vimos en el video pasado, y vemos, sabemos nosotros que esta integral es la curva debajo de el área debajo de la curva. Está aquí rayada con diagonales. Esa área la podemos calcular como el área del rectángulo, que va a ser T multiplicado por la altura, que es el voltaje máximo que alcanza la curva, Vm menos V1. Y luego vamos a aproximar la parte blanca como un rectángulo, para aproximarlo entonces como la mitad de T por Vr, que viene siendo la diferencia. Al dividir entre T nos queda entonces el valor que vemos abajo, que va a ser Vm menos V1 menos Vr sobre 2. Los ingenieros normalmente para un cálculo bastante aproximado rápido ignoran el término Vr sobre 2 cuando no conocen en realidad los datos y quieren más o menos tener el valor de la fuente, el valor del voltaje aproximadamente. En el caso de del valor que tenemos del voltaje del diodo, un kVl nos lleva a Vs menos Vl, y como dijimos, podemos despreciar el valor de Vr sobre 2 y aproximar Vl como un valor constante igual al promedio. Me daría eso. El máximo que se va a alcanzar negativo en el diodo va a ocurrir cuando la fuente alcance su valor máximo negativo, que es menos Vm. Sustituyendo y tomando el valor absoluto, nos queda que el P y V va a ser 2Vm menos V1. Todos estos cálculos los hace su libro utilizando un voltaje V1 igual a 0, porque considera diodos ideales. Sin embargo, nosotros estamos interesados en utilizar también voltajes que no sean 0 voltios para el diodo. Ya con eso vamos a ver las ecuaciones generales. La carga que se transfiere a la carga eléctrica que se transfiere a la carga viene siendo dado por la corriente promedio multiplicado por el tiempo de transferencia, que es el de un periodo. Ahora, si nosotros hacemos la aproximación de que prácticamente toda la carga que recibe toda la carga eléctrica que se recibe proviene del capacitor, como quien dice, el capacitor se cargó instantáneamente, ¿verdad? Podemos aproximar entonces Q igual a C por delta BL, donde delta BL es la variación que tiene el capacitor, y esta sabemos que es igual a BR, el máximo menos el mínimo. Sustituyendo y dividiendo entre T, tenemos entonces que la
corriente promedio va a ser igual a la frecuencia por el voltaje de rizo y por la capacitancia. Como segunda ecuación tenemos el voltaje promedio que ya calculamos anteriormente, y tercera ecuación viene siendo el pico inverso de voltaje que teníamos anteriormente. Si es necesario, podemos usar también la ley de Ohm cuando se tiene la resistencia o cuando se quiere obtener una resistencia equivalente. Tenemos pues las tres ecuaciones principales que son las que utilizaremos en el análisis y el diseño. La cuarta ecuación, la ley de Ohm, la podemos utilizar cuando sea necesario. Aquí tenemos un ejemplo de análisis. En un rectificador de media onda se tiene un filtro capacitivo de 100 microfaradios. La fuente es de 15 volts RMS a una frecuencia de 60 Hz. El encendido del diodo ocurre a 0.8 voltios y estamos utilizando una carga de 2 kilo ohmios. Hay que encontrar la corriente y el voltaje promedio, así como el pico inverso en el diodo. La ley de Ohm nos dice cuál es la relación entre el voltaje promedio y la corriente promedio. 2000 ohmios multiplicado por IL. La ecuación de la corriente promedio en términos de la capacitancia y la frecuencia y el voltaje de rizo es FBRC. Sustituyendo valores nos queda 6 milisiemens por BR. La multiplicación de las unidades de frecuencia de faradios por hertz nos da la de conductancia Siemens. El voltaje promedio está dado por la fórmula que ya conocemos, y entonces a la hora de sustituir nos queda 20.41 voltios menos 0.5 VR. Obsérvese que el voltaje máximo es 15 por raíz de 2, ya que 15 es el VRMS que nos está siendo dado. Ya tenemos las tres ecuaciones con los tres desconocidas y podemos entonces hacer los cálculos para encontrar el voltaje VR es igual a 1.633 voltios, y al sustituir usando las ecuaciones 1 y 2 podemos encontrar que VL va a ser igual a 19.6 voltios e IL va a ser igual a 9.8 miliamperios. El pico inverso va a suceder con 2 veces el voltaje máximo menos el voltaje VO para un valor de 41.63 voltios. Si hacemos ahora un ejemplo de diseño, busquemos realizar un rectificador de media onda para producir un voltaje promedio de 9 voltios con una corriente promedio de 10 miliamperios. En este caso no es necesario buscar la resistencia equivalente de carga. El diodo utilizado tiene un voltaje de encendido de 0.7 voltios y la fuente una frecuencia de 60 Hz. El voltaje, las variaciones de voltaje en la carga no deben variar de 1 voltio. Queremos encontrar cuál es el valor máximo en la fuente Vm y el capacitor C. Los datos que tenemos son VL igual a 9 voltios, IL es igual a 10 miliamperios, F igual a 60 Hz, el voltaje de encendido VON igual a 0.7 voltios y VR igual a menor o igual a 1 voltio. Vamos a utilizar el valor de 1 voltio para hacer los cálculos. Usando la ecuación del valor promedio, encontramos el valor máximo como 10.2 voltios. Este valor máximo nos puede servir para encontrar el transformador. La corriente está dada por la fórmula que nos permite entonces encontrar el valor de la capacitancia como 166.7 microfaradios. Si no encontramos ese valor en el mercado, buscamos el que sea inmediatamente superior, puesto que esto nos dará una constante de tiempo mayor. En resumen, se presentó el rectificador de media onda y se presentaron también las curvas no filtradas, tanto para el voltaje como para la corriente.
Se presentó tanto cualitativa como cuantitativamente el efecto del filtro capacitivo y se trabajó los ejemplos de análisis y diseño. Este tema se cubre en su libro en la sección 10.6, pero las fórmulas utilizadas solamente se cubren para diodos ideales. A pesar de la aproximación en general, debemos considerar, sin embargo, diodos no ideales también. Nuevamente llegamos a la parte de preguntas. Puede usted poner su video en pausa mientras copia o contesta las preguntas.